Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos, ayúdame a leerlo por favor, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Que dice que debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿En dónde tenemos que hacer nuestros tesoros? En el cielo. Puede sentarse, por favor. Amén. Este es como un tipo de introducción. Sabemos que cuando morimos, por ejemplo, un hombre rico, por más dinero que tenga, si pide que llevarse o quiere llevarse su fortuna, su dinero, toda su riqueza, pues esa se va a quedar ahí estancada en la tumba, aunque se la quiera llevar, pues no. Las riquezas no tienen paso hacia la eternidad, como nuestra alma. Entonces su recomendación es que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Amén. Hemos estado estudiando, vamos a ver un poco de historia. El tema de hoy que vamos a ver es acerca de las 10 minas. Sabemos que en el tiempo de la Pascua se acercaba, y durante la Pascua los judíos celebraban la ocasión cuando Dios los libró de la esclavitud. ¿Sí se acuerdan de eso? Naturalmente este evento daba énfasis a la necesidad de ser libertados de los romanos, pero Jesús no vino para libertar al pueblo de los romanos. En Jerusalén, Jesús celebraría la Pascua con sus discípulos. Luego sacrificaría su propia vida en la cruz, en el altar vertical, para librarnos del pecado. Los judíos necesitaban comprender que el reino en la tierra se demoraría. Vamos a entrar un poco de historia para poder entender eso, ¿verdad? Se demoraría en llegar. Jesús iba a tener que irse a un viaje largo. Luego, al regresar, establecería su reino sobre la tierra. La parábola de las 10 minas enfatiza la demora del reino. La parábola les ayudó a entender pacientemente, a esperar pacientemente los días difíciles de la Pascua. Amén. Estamos hablando de Jesús. Acabamos de ver que dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Vamos a ver más adelante el por qué. ¿Por qué la palabra nos dice esto? La parábola de las 10 minas, que está en Lucas 19 del 1 al 27, que son los versículos que vamos a estar ocupando. Si gusta buscarlo, los vamos a ir leyendo poco a poco. Nos enseña acerca del reino venidero, el reino de Dios en la tierra. Este relato se refiere al último viaje de Jesús a Jerusalén. Bien sabemos que Jesús, antes de su muerte, hizo un último viaje a Jerusalén. Amén. Una semana antes de su crucifixión, Jesús se acercó a Jerusalén y llegó a Betania, 6 días antes de la Pascua. Amén. En el último viaje de Jerusalén fue su viaje final, que comenzó en Galilea y pasó por Judea y por Perea, culminando en la entrada triunfal en el Domingo de Ramos. ¿Alguien se acuerda de la entrada triunfal de Jesús? ¿Se acuerdan cómo? Esos temas ya los hemos visto, ¿verdad? Culminando en la entrada triunfal, que fue el Domingo de Ramos, Jesús viajó a Galilea pasando por Judea y Perea, y se detuvo en Jericó, en la casa de Lázaro, y en Betania. Y en Jericó vio a Zaqueo. Sí sabemos que se detuvo ahí, que él iba pasando, había mucha gente, y que esta persona pequeñita hasta tuvo que correr. Lo hemos estado viendo en los estudios anteriores, que tuvo que correr y se subió al árbol porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí y él quería alcanzarlo, ¿no? Él sentía la necesidad de ver a Jesús. Entonces la sorpresa de este hombre fue que Jesús se para y lo ve y le dijo: bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. Amén. Jesús se invitó a su casa y fue a su casa. Pero aquí hay un dato importante. Jesús le dijo a Lázaro que la salvación había llegado a su casa. O sea, no fue nada más por ir, iba con un propósito. Vemos en cada parte que los pasos que Jesús daba no eran como coincidencias, eran con un propósito, con algo planeado, ¿no? Y eso está en Lucas 19:9, dice:
que le dijo a Zaqueo que la salvación había llegado a su casa. Pero en el 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba en el año de pasión. ¿Sí sabemos cuál es el año de pasión? Nadie sabe aquí cuál era el año de pasión. El año de su, se me fue la palabra, el año de su, bueno, el año, no, crucifixión, no, es el año, ese ya venía, la crucifixión es el año de pasión, pero cuando él fue famoso, su fama, el año de su popularidad, ya había pasado. Es decir, ya toda la gente sabía quién era Jesús. Cuando hablaban de Jesús ya sabían, ya sabían a quién se referían. Y en este tiempo estábamos en el año de pasión. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos en el año ya donde Jesús iba a ser crucificado, donde Él iba a ser el Cordero. Amén. Como vimos anteriormente, la Pascua estaba cerca. Pero el sacrificio ya no iba a ser un Cordero, sino Jesús mismo que daría su vida por nosotros. Él iba a ser el sacrificio por nosotros. Amén. Este es el año de pasión o el año de crucifixión. El año de su popularidad ya había pasado, como les dije anteriormente, ya la gente ya sabía quién era Jesús. Cuando alguien hablaba, no, mira, es que Jesús pasó por aquí o Jesús va a pasar, ya sabían a quién se referían, ya sabían que Él hacía milagros, ya sabían que Él decía que Él iba a ser el rey, la gente ya lo conocía. Jesús contó la parábola de las 10 minas mientras se dirigía a Jerusalén, justo antes de la Semana Santa. Había mucha gente. Ya vimos que ya venía el tiempo de la Pascua y era tiempo de Días de Ramos. Entonces había mucha gente caminando. Pero aparte de esa gente que había, mucha gente lo seguía por los milagros, por todo, y porque Jesús decía que Él iba a establecer su reino. Entonces, en este tiempo había mucha gente por las dos razones, porque iban hacia allá, hacia Jerusalén, porque era tiempo de Pascua, y aparte la gente que venía siguiéndolo, porque querían ver que Jesús iba a establecer su reino. Amén. Y había gente que lo servía de cerca y había gente que lo seguía de lejos. Porque tras la historia de Zaqueo esperaban que el reino de Dios se estableciera de inmediato. Es decir, ellos pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, ahí Jesús iba a establecer su reino en ese momento. Entonces por eso lo seguían. Yo me imagino que era como curiosidad, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿vas a ir a Jerusalén? ¿Vas a establecer tu reino? Pensaban eso. Querían ver una señal de que Jesús era el rey y que su reino comenzaría en ese momento. Por esta razón es que Jesús contó la parábola de las 10 minas, para aclararles que su reino no comenzaría de inmediato como ellos pensaban. Jesús va hacia Jerusalén sabiendo que ya llegaba su hora. Él sabía que ya iba a ser crucificado. Él sabía que ya tenía que entregar su vida por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él sabía. Sin embargo, pues lo hizo. Amén. Yo me imagino, porque la palabra de Dios nos dice que Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Yo me imagino que a pesar de que Él ya sabía que Él iba a morir, pues sentía miedo, pues sí, ¿no? Yo me imagino yo que sentiría si ya sé que me voy a morir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que su amor fue más grande hacia nosotros y cumplió su propósito. Porque vimos anteriormente que dice que Él vino a salvar a lo que se había perdido. Y en eso estamos tú y yo. Aquí hay una parte de historia, pero también hay una parte como de profética, ¿no? No sé, estamos incluidos tú y yo en esta parte. Amén, porque Jesús también pensaba en nosotros. Vamos a continuar. ¿Hasta ahí todo bien? Amén. Y Él sabía que al llegar al entregar su vida por nosotros nos abriría paso hacia el cielo. Aquí podemos ver una parte histórica, como les decía, y una parte profética. Y en la parte profética, queridos hermanos, estamos tú y yo. Vamos a Lucas 19:11. Vamos a irlo leyendo poco a poco. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola,
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, como ya les había comentado, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Amén. Jesús está contando una parábola a sus discípulos. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Según los relatos de los 4 evangelios, en su última semana de vida, Jesús cumplió su misión de buscar y salvar a los perdidos. Y finalmente se convirtió Él en el sacrificio expiatorio por la humanidad. Ya sabemos que Él fue el Cordero inmolado que murió de expiación una sola vez y para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel tiempo, para el perdón de pecados, tenían que ofrecer un sacrificio según sus posibilidades, ya sea un corderito o un palomino, según tus posibilidades para perdón de tus pecados. Pero ya Jesús, ofreciendo su vida por amor a nosotros, ya no hay más necesidad de otro sacrificio. Por eso dice que una sola vez y para siempre. Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Entonces, de ahí ya no es necesario que tú compres un borreguito, que compres un palomino y que lo ofrezcas en sacrificio a Dios, porque Él ya pagó una sola vez y para siempre. Amén. Pero regresaría como rey. O sea, Él murió, ofreció su vida, pero Él prometió, si se acuerdan, que antes de irse a sus discípulos les dijo que Él va a regresar. Amén. Él regresaría como rey. En el versículo 13 podemos ver que dice, y llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Los siervos a los que el rey encomienda una tarea representan, ¿a quiénes creen que ustedes que representan? Él está contando una parábola, pero ¿a quiénes creen que están representando estos 10 siervos? ¿Alguna idea? ¿Qué crees que te representas tú? Representamos nosotros, esos siervos, porque les estaba contando la historia, pero acuérdense que hay una parte histórica y hay una parte profética, y en esa parte profética entramos tú y entro yo. Amén. Entonces esos 10 siervos representamos tú. ¿Qué quiere decir? Que los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús, aquellos que le han aceptado, que somos tú y yo, son los que representamos a esos 10 siervos, a los que Dios, a los que este hombre noble, dice la parábola, les entregó una mina. ¿Y qué les dijo? ¿Sí tiene ahí su versículo? ¿Qué dice? ¿Me ayuda a leerlo, hermana? El versículo 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entre tanto que qué? ¿O cuándo? Exactamente. Entonces sí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Entonces Él se fue, pero prometió regresar. Eso somos tú y yo. El Señor ha dado una valiosa misión a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser fieles para poder cumplir ese mandato que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Qué significa esto? En ser fieles. ¿Qué entienden ustedes por ser fieles? Que yo voy a ir a la iglesia cada 8 días, que yo voy a ir a la iglesia nada más cuando esté de buenas, o que yo voy a ir a la iglesia nada más cuando me sienta bien, o muchas veces lo hemos hecho cuando tengo necesidad. ¿Eso sería ser fieles a Dios? No. La palabra dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, porque va a haber un día en donde ya no se va a poder. Y muchos pensamos que vamos bien y que somos fieles, pero venimos a la iglesia, o no solo venir, porque podemos venir incluso a cada servicio, pero si nosotros no buscamos a Dios en nuestra casa, entonces no estamos siendo fieles. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, fieles para todo, para buscarle, para servirle, para todo. Porque a su regreso, Él determinará la fidelidad de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a suponer que estos son como ladrillitos de plata. Y quiero a 3 voluntarios que me ayuden, por favor. A ver, hermana, usted. Me faltan 2. Ok, ya te ganaron, mi amor. Ya te ganaron y nada más traigo 3, mi amor. Ven, nena. Gracias. Ok, pónganse así viéndome hacia mí, por favor. Sí recuerdan lo que acabamos de leer, ¿verdad? El versículo 13 que leíste. Se los voy a leer, ¿vale? Dice, y llamando a 10 siervos, dice 10 siervos, pero hace énfasis a 3 nada más, ¿sale? Dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Amén. Entonces, yo te entrego esta mina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que negociar, porque yo me voy a ir lejos, pero porque me van a nombrar rey, pero yo voy a regresar ya como rey. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que negociarla, para que cuando yo venga, tú me tienes que entregar esta mina que yo te estoy entregando, pero me la tienes que entregar con ganancias. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que fue como una, me imagino yo, supongamos, ¿no? Como para entenderlo, fue como una rifa y llamó a 10 de sus mejores siervos. Y entre ellos, pues estaban, yo me voy a ir lejos, pero te voy a dejar esta mina a ti. Tú tienes que negociarla, tienes que trabajarla para que tú me des ganancias. ¿Qué tienes que hacer con esa mina? Negociarla. Muy bien. Yo me voy a ir lejos porque voy a ser nombrado rey, pero voy a regresar un día. Necesito entregarte esta mina, pero yo voy a regresar por ella. Y necesito que me des ganancias. Necesito que la negocies con tus amigos, con tus vecinos, donde quiera que tú vayas. No sé cómo le vas a hacer tú con tus habilidades, como tú puedas, me vas a entregar a mí ganancias. ¿Qué vas a hacer? Negociar. Perfecto. Tomen asiento, por favor. No. No, porque yo les voy a pedir ganancias, acuérdense. No, pero aquí adelante, por favor. Amén. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se entiende? Amén. En Juan 4:9 nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En Mateo 16:15 nos dice, fíjense, pongan atención a este versículo. Y les dijo, a ver, ayúdenme a leerlo, para que vean que no nada más es cosa mía. Mateo 16:15, vamos a buscarlo, por favor. ¿Ya lo tienen? Lo leemos todos juntos. Dice, y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Mateo qué? 16:15. Ah, entonces yo me equivoqué. A ver, déjenme ver. 16:15. No, me equivoqué de versículos, hermano, una disculpa. Sí, yo lo anoté mal. Quiero el versículo que dice, donde les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. 28, yo anoté mal el versículo, discúlpenme. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les dijo? ¿No se les hace como que conocido el versículo? ¿Qué les dijo a los siervos, el hombre noble? Que tenían que negociar el talento hasta que él viniera. Amén. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? Y aquí en Mateo 28, perdón, yo anoté. Perfecto. Id por todo el mundo. Es Marcos y yo puse Mateo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio nada más a tu familia. ¿No? ¿No dice así? ¿A qué dice? A toda criatura. Amén. Esta es la gran comisión. El 19 dice, y el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén.
Pero como ya vimos anteriormente, sabemos que va a volver. Él regresará y ¿qué creen? Nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Mateo 28, 19, 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es un mandato divino, hermanos, conocido como la Gran Comisión. Todos lo conocemos. Este mandato se expresa en una serie de verbos imperativos y es un deber que los cristianos, es decir, si tú te consideras cristiano y yo me considero cristiano, es un deber que tenemos que cumplir. Amén. Es un deber que a los cristianos nos llama a cumplir hasta mañana. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice. Amén. Entonces, ¿qué crees? Que si tú pensabas que no estabas llamado a nada, te has equivocado, porque estás llamado a predicar el evangelio mientras Él regresa, porque cuando Él regrese nos va a pedir cuentas, como estamos viendo. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Y estamos llamados tú y yo a proclamar las buenas nuevas, a compartir el evangelio hasta su regreso. En Lucas 19:11 se refiere a lo que acababa de declarar en Zaqueo y a los demás. Él dijo que el motivo por el que vino era para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando Jesús relata la parábola de las 10 minas, aún los apóstoles no comprendían la escala del tiempo del reino de Dios. Ellos esperaban que Jesús libertara a Israel y conquistara a los romanos. Aún después de su resurrección, los apóstoles esperaban que Jesús estableciera su reino terrenal. En Hechos 1:6, este es un versículo que registra la pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús. Ellos le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos esperaban que después de su resurrección Jesús restableciera el reinado en Jerusalén. Amén. Esta pregunta surgió de la expectativa de los discípulos que Jesús, tras su resurrección, que Jesús establecería tras su resurrección un reino terrenal para librarles a Israel del dominio romano. La mina que el hombre noble entregó a cada uno de sus siervos es semejante al evangelio de Dios. Amén. Me van a maltratar mis minas. Amén. Es la mina que entra a nuestras vidas cuando tú y yo venimos a Jesús. Es decir, yo recibo esa mina, a mí me entregan la mina, a mí se me acerca una persona y me entregan la mina. Pero esa persona que me entrega, y yo la recibo, yo acepto a Jesús en mi corazón, yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, pero no le estoy quitando su mina a esa persona que me compartió el evangelio. Esa persona se queda con la mina que ya tenía. Amén. Yo recuerdo que hace algunos añitos antes de casarme, yo cantaba en los camiones y a mí me gustaba entregar unos folletitos que venían con un mensajito y yo les entregaba. Y fíjate que hoy me sentí como gozosa, ¿no? Porque dije: Señor, gracias, porque esta enseñanza nos dice que cuando tú multiplicas la mina, o sea, cuando tú compartes el evangelio, tú estás multiplicando tu mina, esa mina que se te entregó. Y entonces dije: Señor, gracias, porque yo quizás sin conocer tanto de tu palabra, multipliqué esa mina a personas que no conozco ni conocí, que tal vez nada más una ocasión me las encontré. Amén. Bueno, sabemos que esa mina, tú recibes a Jesús como tu Señor, tu Salvador, y esa mina entra a tu vida. Pero con esa mina entra la responsabilidad de multiplicarla. Amén. Porque tú, al aceptar a Jesús, eres responsable de multiplicar esa mina, porque cuando Él regrese te va a pedir cuentas. Amén. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando la mina llega a nuestra vida y entra en nuestra vida, nacemos de nuevo.
Y esto lo hemos visto, creo que en cada estudio, que no podemos continuar iguales, porque tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tiene que reflejarse, tiene que verse algo diferente, que si yo era grosera, al entrar la mina a mi vida, tiene que haber ese cambio. Claro, no va a ser así como que, ¡zas!, te cambié ya, ¿no? Eres otro. Pero tiene que haber un cambio, porque el Espíritu Santo tiene que reflejarse en nuestras vidas, en nosotros. Cuando la mina llega a nuestras vidas, tenemos un encuentro con Dios, amén. Nos convertimos en hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos, y lo más hermoso de esto es que Él escribe nuestros nombres en el libro de la vida, amén. Pasamos a ser hijos de Él, dice que Él nos adopta. Entonces tú pasas a ser amado de Él. Ya no eres cualquier persona, sino eres un hijo de Dios. Te conviertes en alguien especial para Él, amén. La mina, queridos hermanos, es el Evangelio. Puede limpiarnos y transformarnos, nos hace amados, amén. Así que el enemigo no venga a engañarte, que no venga a decirte a tu mente, es que nadie te quiere, es que mire, es que no. Tú eres amado porque tú has recibido esa mina en tu vida, tú has recibido el Evangelio. Entonces tú eres alguien especial. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el enemigo vino, ¿a qué vino? A hurtar, a matar y a destruir. Así es que no nos dejemos engañar. Tú y yo somos amados porque tenemos esa mina en nuestras vidas, amén. Quizás no nos dimos cuenta de que cuando nos convertimos esa mina se nos fue entregada, pero tenemos que negociarla. Ya la tienes, ¿sí? Ya la recibiste. Entonces ahora lo que te queda y lo que me queda a mí es negociarla. Cuando nosotros compartimos, se multiplica. Cuando tú y yo compartimos, que vamos a la tienda y nos encontramos a una persona y le hablamos de Dios, porque muchas veces se presta la ocasión para compartir el Evangelio. Ahí, en ese momento, tú y yo estamos generando intereses para esa mina. La estamos reproduciendo, amén. Estamos ganando intereses para nuestra mina, amén. El segundo punto de esta parábola es que el Señor nos pedirá cuentas. Entonces, ya recibiste la mina, ya te entregaron la mina, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Amén. Porque quieras o no, un día tendrás que entregar cuentas. Cuanto más reparto el Evangelio, más se genera, se multiplica esa mina. Si reparto un folleto, incluso un folleto, ahí viene el mensaje, y el que hace la obra es Dios. Tú tienes que actuar, ¿no? Tienes que accionar, tenemos que accionar. No podemos como iglesia quedarnos como, pues sí, como si nada pasara, hermanos. Yo en la semana estaba viendo un video y el título decía, ¿y si nos equivocamos de iglesia? Y a mí me dolió porque pues estamos aquí cómodos. Y en ese video aparecían unas personas que parecen de la calle, pero estaban cantando con un gozo, con una emoción, con una pasión. Y dije, nosotros muchas de las veces ponemos muchos peros, ¿no? Que la silla ya nos cansó, que hace calor, o que esto y lo otro. Y esas personas estaban en la calle cantando, gozándose. Entonces, hermanos, es tiempo de que salgamos de nuestra comodidad y empecemos a preocuparnos por esas almas que se están perdiendo, porque el ser cristianos o el tener esa mina en nuestra vida no nada más es venir a la iglesia y estar aquí cómodos. El ser cristianos es dolernos como Jesús se dolió y fue capaz de entregar su vida por nosotros, por salvar a la mayor cantidad de personas posibles, porque una vez llegando la muerte, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Si no aceptaron, si no recibieron a Jesús, ya no se va a poder hacer nada. Ahorita es cuando, hermanos. Y tú y yo somos llamados a esa gran comisión. Amén. Ya vimos que todos somos llamados. Volviendo a la parábola, este futuro rey dejó su trabajo en las manos de sus siervos. Él no se quedó supervisando porque él se tenía que ir, él tuvo que irse. Porque iba a recibir su reinado, pero él tenía que irse lejos. Pero en ese tiempo pues no había cámaras, ¿verdad? Para decir, ve, deja una camarita como para vigilarlos, a ver si así viene el trabajo. Esto me habla de que él tuvo confianza en esos 10 siervos a los que les dejó esas minas, amén. Él dejó el trabajo plenamente en sus manos.
Esto me habla de que Dios confía en sus trabajadores. Pensemos un momento. Cada iglesia es distinta. Amén. Depende de las personas, de su parecer, de los deseos, de los talentos de la congregación, porque cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos dones que Dios nos ha dado. Si una persona, supongamos que un albañil está trabajando, va a hacer una barda, pero en esa barda él pone el ladrillo, lo coloca mal. ¿Ustedes qué se imaginan? Él colocó el ladrillo mal y sigue poniendo sus demás ladrillos para continuar con su barda. ¿Ustedes creen que Jesús o Dios va a bajar de inmediato y no, lo puso mal y lo va a acomodar? No, no lo va a hacer, porque eso nos corresponde a ti y a mí. Amén. Porque Dios confía en ti y confía en mí para hacer ciertas cosas que podemos hacer. Él deja su confianza puesta en nosotros y nosotros tenemos que utilizar nuestras manos para arreglar. Si el techo, Dios no lo quiera, empezar a gotear, ¿ustedes creen que Dios va a descender del cielo? Uno de estos dos siervos fieles dijo: Señor, por mi habilidad yo gané tantas minas, mira, aquí está el doble de lo que tú me diste. Y el otro: Señor, por mi habilidad, porque yo puedo, yo gané otras 5 minas. No, dice la palabra de Dios que se presentaron humildes ante el amo y dijeron: Señor, tu mina ha ganado el doble. Señor, tu mina ha ganado otras 5 minas. Esto nos habla de que tú y yo debemos demostrar humildad ante Dios y ante los talentos que Dios nos ha dado. Amén. Cada uno mantuvo el énfasis en lo que el Señor le había dado. Cada uno dijo tu mina y no dijo mi habilidad. Los siervos fieles, hermanos, siempre mantienen el enfoque en Dios y en los dones que Él les ha dado y no en ellos mismos. Es decir, yo podría decir: yo canto bonito y porque yo canto Dios ministra a la iglesia. No es así. Es la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, porque así sea alguien que no sepa cantar, si Dios decide manifestar su gloria en este lugar, Él lo va a hacer. Amén. A lo que voy es que entendamos que no es por mí, no es por ti, no somos nosotros, es Dios, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por su gracia y por su misericordia nos ha dado esos dones a cada uno de diferentes maneras, pero no es por nosotros, es por Dios. Y siempre la palabra de Dios dice que siempre la gloria debe de ser dada a Él. No nos debemos de enaltecer, no nos debemos de mostrar con orgullo: yo me siento como soy de la alabanza, ni me saludes. No, hermanos, siempre con humildad y glorificando el nombre de Dios. Amén. Aquí en la iglesia y en nuestra casa y donde sea, debe de ser igual. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, todo lo que tenemos, talentos, habilidades, Dios nos los ha dado para su gloria. ¿Estamos entendiendo? Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí entendimos, verdad? Entonces, en lo que debemos de alabarnos en lo que Dios dice. Así que los siervos fieles mantienen su atención en Dios y en sus bondades. Él los recompensó con más trabajo. El rey no los regaló estas ciudades a los siervos fieles. O sea, no porque fueron fieles les dijo: ay, pues ya me generaste muchos intereses, te regalo estas ciudades. No, los recompensó con más trabajo. Los puso sobre ciudades. Amén, sobre el cuidado de ciudades. Los puso a cargo como gobernantes. Ellos fueron fieles en lo poco y por lo tanto Él dio más responsabilidad. El método que Dios ocupa es para probarnos en lo poco. Si somos fieles, Él nos recompensa con mucho. Amén. ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo empezó David? Un simple pastor de ovejas, pastoreando ovejas. Sin embargo, él se mantuvo fiel. ¿Y cómo lo recompensó Dios?
Él llegó a ser rey, amén. Él fue fiel y Dios lo escogió para ser rey. ¿Se acuerdan de José? Se mantuvo fiel como esclavo, pero después también Dios lo recompensó. Dios lo elevó a ser gobernador junto a Faraón, amén. Entonces podemos ver que si una persona es fiel en lo poco, Dios le dará mayor responsabilidad. Y ese es un privilegio para ti y para mí, el ser confiado con algún aspecto, algo que Dios te entrega a ti porque te tiene confianza a ti, porque sabe que tú puedes con eso. Ese es un privilegio para ti y para mí, hermanos. Recordemos que había dos grupos de personas en esta parábola: los siervos y los que no querían al amo. Ese está, creo, en el versículo 14. ¿Me ayudas a ponerlo, por favor? Dice: pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Eso está en Juan 1:11. Igualmente los judíos rechazaron a Arquelao en Jericó en el año 4 antes de Cristo. Él fue a Roma y obtuvo la autoridad que buscaba. Luego volvió y gobernó sobre ellos. De la misma manera, los judíos rechazaron a Jesús. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Eso está en Juan 19, 14 y 15. Dice, era la preparación de la Pascua. ¿Se acuerdan lo que leímos al inicio, no? Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Amén. Aquí estamos viendo que rechazaron a Jesús porque dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más de 3 décadas pasaron después de su crucifixión. Las semillas de rebelión tardaron 30 años en crecer para llegar a ser una cosecha. En esta oportunidad los romanos atacaron a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Ellos prendieron fuego a la ciudad y la destruyeron entre el año 66 y el 70 después de Cristo. Ellos mataron a muchas personas, a muchos judíos. Pero este aún no fue el final de la parábola que estamos viendo de las 10 minas. Amén. Hoy día estamos viviendo de entre Lucas 19, 14 y el 15. Nuestro Señor está de viaje aún. No ha regresado, pero va a regresar. Ahora Dios permite que las personas vivan de la manera que quieran. Esta es mi agua. De la manera que quieran, hermanos. Ya se me secó la garganta. Pero viene un día grande y terrible, dice la palabra de Dios, donde Dios castigará todo el que ha rechazado a Jesús como su Señor y Salvador. El Señor hasta ahorita es amor, nos ama, pero dice la palabra del Señor que un día llegará ese día donde dejará de ser nuestro amo y tomará su puesto como rey. Y sabemos que los reyes son duros, son fuertes, y nos va a juzgar como rey. Amén. Y dice, el Señor va a juzgar también a aquellos que le han rechazado, como vimos en el versículo 14. Dice que cuando el hombre noble vino, había unos que no lo querían, que lo rechazaban, que no querían que fuera rey. Pero ¿ustedes creen que eso se quedó ahí? ¿Se quedó así? Eso trajo una consecuencia, porque en la parábola este hombre noble regresó. Ahorita vamos a ver esa parte.
Pero no crean que estas personas que rechazaban a Jesús o a este hombre noble se quedó así, porque incluso dice que fueron tras él, ¿no? Le mandaron a decirle: no te queremos como rey. El Señor será tan manso y gentil con nosotros como lo es un padre para con sus hijos. Amén. O será tan cruel como lo es un rey que viene a conquistar. ¿Ustedes saben cómo conquistaban los reyes en aquel tiempo? Exactamente. Entonces, Él viene como rey. Amén. Él trae terror a sus enemigos. El versículo 20 dice, ¿me pones el versículo 20, por favor? Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Vamos a hacer otra dinámica. ¿Dónde están mis minas? Llega el hombre noble y le pide las minas. Y me dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. Buen siervo, serás recompensado sobre 10 ciudades. Señor, tu mina ha ganado 5 minas más. Buen siervo, serás recompensado sobre 5 minas más. Amén. Señor, tuve miedo y guardé tu mina en un pañuelo. ¿Pero por qué? Yo te dije que quería que la negociaras. Yo quería que la negociaras para que cuando yo regresara, porque yo te dije que yo iba a regresar, que yo iba a volver, y quería que me entregaras intereses. ¿Por qué la guardaste en el pañuelo? ¿Por qué tú y yo estamos guardando esta mina en el pañuelo, hermanos? ¿Por qué no estamos pensando en esas almas que se están perdiendo? ¿Por qué estamos viviendo en nuestra comodidad, como si nada pasara a nuestro alrededor? Cuando Dios fue capaz de entregar su vida por ti, por mí, y tú y yo pareciera que no nos importa, que no nos importó ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes lo que estamos haciendo tú y yo cuando guardamos esta mina en el pañuelo? Estamos dejando que las almas se pierdan. ¿Y sabes para dónde van? Directo al infierno, sin una oportunidad, sin poder salvar sus vidas. Y no va a haber otra oportunidad para ellos, hermanos. No seamos egoístas. Es tiempo de que despertemos. Dios nos ha mandado a compartir su evangelio. Ya lo vimos, dice su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entre tanto que Él viene, nosotros tenemos que negociar esta mina. No seamos cobardes, y me incluyo, porque yo tampoco lo he hecho. No debemos de ser cobardes. Debemos de dejar la comodidad y debemos de compartir esta mina. No tenemos por qué guardarla, porque si Dios nos la ha entregado es porque confía en ti, confía en mí, hermanos. Gracias. Amén. El día en que Él venga, va a pedirnos cuentas, va a regresar, porque lo hará, hermanos. Su palabra dice que Él va a regresar. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo nos va a encontrar? Quizás llevamos 5 años, llevamos 10 años en el evangelio, 15 años, 20 años, y eso es de vergüenza. No es para jactarnos, eso es de vergüenza. Porque si tú y yo no hemos hecho nada, es para avergonzarnos. Yo sé que esto es un estudio, pero Dios hablaba a mi vida también. Y tenemos que recapacitar. No seamos egoístas, hermanos. Es tiempo de accionar. Tenemos que compartir esa mina que Dios nos ha dado. Porque quizás tú y yo lo he hecho muchas veces, nos enfrascamos en nuestros problemas pensando que quizás son más importantes. Pero más importante es la vida de una persona que se muere a diario. Yo recuerdo, hermanos, cuando mi Rebequita estaba internada en el hospital. Hay mucha necesidad en los hospitales. Hay mucha necesidad. Y dice su palabra: ¿a quién enviaré? Y nadie dice yo.
y lo cantamos y lo decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí y yo iré. Pero lo decimos solamente de labios para afuera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere corazones sinceros. Dios quiere personas que le amen en verdad. Que no nada más nos vengamos a lucir aquí los domingos o los días de servicio, que a cantar, que en el aseo, que en el talento. No, Dios quiere más que eso. Eso es parte de. Pero Dios busca algo más de nosotros, hermanos. Y lo busca y nos lo demanda porque sabe que somos capaces. Un día alguien se acercó a ti, se acercó a mí, nos compartió el evangelio. Y por eso estamos hoy aquí. Pero entonces, ¿por qué tú y yo somos egoístas y no hacemos lo mismo? Habrá gente que nos va a rechazar, porque yo recuerdo cuando Rebequita estaba internada, yo vi a un señor llorando, angustiado, y yo también estaba angustiada porque no me daban esperanzas de vida de Rebeca. Y le pregunté que qué tenía, que qué pasaba, y me dijo, mi hijo se va a morir, no hay esperanzas. Era un muchacho como de 20 años, me dijo, no hay nada que hacer. Y yo le dije, recuerdo que le dije, pero él puede cambiar su destino hacia la eternidad. Permítame hablar con él, permítame presentarle a alguien que lo ama. Y él me dijo, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero, si se va a morir que se muera. O sea, no es porque no lo amara, pero él no quiso que se le presentara el evangelio a su hijo. Pero eso, ¿qué crees, hermano? Ya no quedó en mí, ya no queda en ti. Si tú y yo compartimos y te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan a Dios, pero ya no queda en ti, ya no queda en mí. Tú y yo debemos de cumplir con ese mandato que se nos ha dado, que es predicar el evangelio, llevar su palabra. Amén. Y no a las naciones, hermanos, ya no soñemos tan lejos. A los vecinos, a los pueblos. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho ir hacia Guerrero cantando, y allá me encontraba yo con un hermano también que cantaba, y agarraba su guitarrita y decía, vente Nancy, vamos a las plazas. Y íbamos al Zocalito de ahí de Iguala, y cantábamos, y terminando de cantar empezábamos a predicar. Y había quienes nos decían, están locos, y nos decían, pero había quienes recibían. Entonces, si reciben o no reciben, ya no queda en ti. Ya no te pedirá Dios cuentas de eso, porque tú ya lo hiciste, porque tú ya estás cumpliendo con ese mandato. Amén. Voy a leerles la parábola completa, porque la fuimos leyendo así como que en partes. Dice, oyendo estas palabras, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad, entre tanto vengo. Ya vimos que esos siervos somos tú y yo. Estamos incluidos en esta parábola. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, por cuanto tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Pongan atención. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco?
para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también aquellos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Tú y yo estamos dentro de esos 10 siervos que Dios les ha entregado las minas. Las personas que no quieren recibir el evangelio son estas personas a las que dijeron: no queremos que tú reines. Pero ya pudimos ver aquí en este versículo, van a tener su pago. Amén. La pregunta es para ti y para mí, personal: estamos dentro de los 10 siervos, que se enfoca más en 3, pero ¿cuál de esos siervos somos, hemos sido y queremos ser? Amén. Porque una cosa es que seamos siervos y otra cosa es que seamos fieles. Dios nos manda hoy a ser fieles, pero el hecho de que seamos siervos no significa que ya la tenemos ganada. Dios nos demanda fidelidad. Amén. Él va a volver. ¿Y cómo queremos que nos encuentre, hermanos? ¿Qué intereses hemos generado, estamos generando o no hemos generado nada? Y si no hemos generado nada, hermanos, es tiempo de que meditemos en nuestras vidas, recapacitemos, pero no se queda ahí, tenemos que accionar, hermanos. Amén. Y bueno, esta vez, increíble pero cierto, me faltaron 3 minutos. No me pasé de tiempo, ya es ganancia. Amén. Este es el mensaje de hoy, hermanos, que Dios trae a nuestras vidas. Espero que sea de bendición. Para mi vida fue de mucha bendición. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Sí se oye? Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Nancy. Amén. Que Dios siga usando tu vida, Nancy, poderosamente cada vez más. Vamos a orar por las ofrendas. Ciertamente, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que Él